Si es verdad que la Biblia dice esto, pero no será tan malo cuando podemos ver que otras personas, y vemos que los malos prosperan, Salmo 73, ¿y por qué entonces? Y resulta que vamos dejando que dentro de nosotros vaya creciendo esta red pecaminosa, y lo que vamos haciendo es calmar nuestra relación con el Señor o nuestro deterioro con excusas y razones y con dudas y sospechas. Igual la Biblia no tiene toda la verdad. Igual no hay que vivir de una manera tan fanática. Igual yo puedo tener mi fe sin tener que reunirme todos los domingos. Quizá pudiera ser. Y entonces dejamos que la duda, los temores, van dañando nuestra relación con el Señor. Pero Tomás no es de esta clase. Tomás no deja que la aflicción le alcance. Tomás se mantiene firme. Pudiera ser causada por el activismo, el cansancio, la falta de sueño. Las muchas actividades nos hacen perder la relación con el Señor. ¿No os habéis dado cuenta de que muchas veces estamos tan ocupados haciendo cosas para el Señor que no tenemos relación con el Señor? Y por tanto vamos enfriando nuestra fe con mucha actividad. El estar ocupados nos da la felicidad. Y no nos damos cuenta de que vamos enfriando lo que es verdaderamente importante. El gran daño que estamos sufriendo muchas veces en nuestra vida de iglesia es que nos hemos puesto a hacer cosas solos y no hemos puesto a hacer las cosas con el Señor. Pero no es el cansancio, no es el activismo. Tomás ha pasado unos 3 días de descanso y podría haber tomado decisiones. Yo imagino que un creyente como tú, ante las dudas, lo primero que hace es buscar un espacio tranquilo y volver a recapacitar acerca de su fe y hacer un análisis y un estudio y recordar todo lo que el Señor Jesús ha dicho. Y puedo pensar que Tomás estaba investigando acerca de todo lo que había escuchado acerca de los 3 ministerios. ¡Qué pena! ¡Qué buenos tiempos! Recuerdo en aquella ocasión cuando vi a Pedro lanzarse en el agua y cómo podía caminar, viendo a Jesús también caminar. Cómo se despertó en aquella barca y pudo calmar con una sola palabra la tormenta que casi hace inundarse la barca. Y podría Tomás analizar todas estas cosas. Ha tenido tiempo para pensar. No creo que la duda que le ha venido a Tomás sea por el activismo, o por el agobio, o la angustia, la ansiedad, la depresión. Ahora bien, antes de ver cuál es lo que pudiera ser la duda razonable de Tomás, tengo que dejar algo claro. Mira, todas estas dudas, he citado al menos 8 de ellas, podríamos hablar de muchas otras dudas que nos vienen, te van a venir en tu vida. Todas esas dudas tienen solución, todas tienen respuesta. No puedas decir que estamos creando una pregunta que no vas a encontrar la respuesta. Todas ellas la tienen. Por ejemplo, si no crees que tenga las evidencias, lo único que tienes que ir es otra vez a leer las Escrituras. Fíjate en el Cristo del Nuevo Testamento, de los Evangelios. ¿No hay evidencias suficientes de quién es Él? O pregunta a las personas que han sido cambiadas y transformadas. Son evidencia suficiente de que el Evangelio tiene poder. Razona acerca de tus propias razones. ¿Crees que vale la pena? ¿Vale la pena mantenerte en tu estado actual sin Cristo? ¿Tú crees que vas a ser más feliz haciendo y sintiendo lo que haces y sientes en esta hora en lugar de tener al Señor Jesucristo? Razona, piensa un poco. Porque muchas veces es simplemente dejarnos llevar por la corriente, no nos damos cuenta de que la felicidad no es quizá lo que estás sintiendo, sino que está más allá de lo que sientes o experimentas. Ante los malos testimonios, es verdad, tenemos que confesar que a muchos de nosotros damos un testimonio muy pobre del Evangelio, pero hay otros que dan testimonio extraordinario. Hay otros que sí pueden ser un buen ejemplo. Así que no me vengas diciendo es que hay muy malos cristianos. Sí, es verdad, pero también hay muy buenos cristianos. Hay una luz muy pobre en este lugar, sí, pero hay una luz muy poderosa en otros sitios. ¿Sabes que en este instante hay más creyentes que en el resto de la historia pasada sufriendo por causa de su fe?
que lo están perdiendo todo por este Evangelio? ¿No es esto más que evidencia del poder del Evangelio? No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Por tanto, todo es posible. En todo lo que respecta a la creación y evolución, en todo lo que respecta a los retos que nos pueden enfrentar hoy en día, no hay nada imposible. Siempre el incrédulo se va a encontrar cara a cara con esta realidad. Dios es más grande de lo que tú puedas imaginar o describir. Pregúntate, ¿qué prefieres? ¿Prefieres tener todos los amigos del mundo y tener a Dios como enemigo? Antes de decir, no me quiero implicar porque me va a perjudicar, ¿es que prefieres los amigos de aquí y prefieres estar enemistado con Dios? Terrible cosa es estar enemistado con Dios. Así que el estudio de la palabra, la comunión entre los creyentes, el descanso regular, el tener más comunión con el Señor, no es tan importante el hacer cosas, sino tener cerca a Dios de tu lado, una relación íntima y personal con Él. Quita todos esos tropiezos en tu vida, analiza tu propio corazón, mira, no sea que estás dejando ciertos hábitos en tu vida, una dejadez que va a debilitar tu fe y te va a crear dudas. Piensa en todo esto. Pero tenemos que llegar a Tomás. ¿Qué es lo que le hace dudar a Tomás? ¿Qué es lo que le hace pensar? El miedo, el sentirse solo. ¿Y si resulta que no es? ¿Y si resulta que todo lo que he escuchado no me acerca? Todas las dudas con respecto a lo anterior tienen su respuesta. Pero ¿y con respecto a Tomás? La condición que Tomás va a poner es la de ver y tocar. Déjame que te los ponga de esta forma. Tomás está diciendo, he visto a mi Señor humillado. Lo he visto clavado en una cruz, despreciado por todos. Lo he visto morir. Lo han tenido que desclavar y encerrar o enterrar en una tumba. Esta escena para Tomás tuvo que ser horrible. Haberle visto de esta forma a su Señor, al que tanto amaba, tuvo que crear una convulsión en su corazón y en su mente. ¿Crucificado? ¿Enterrado? Hemos visto anteriormente cómo era necesario que el Señor Jesucristo fuera humillado, porque era el cumplimiento, que era necesario que fuera levantado en alto en una cruz para que pudiéramos mirar a Él como nuestra salvación, que era necesario evidencias claras de que Cristo había muerto para que no venga nadie con ningún tipo de cuento o de historia, y que era necesario que Cristo fuera enterrado en una tumba, porque así nuestros pecados fueron enterrados delante del Padre. Pero al llegar a esta realidad y a esta situación, ¿no podría haber sido posible que una legión de ángeles hubiera venido y lo hubiera defendido? Si Jesús hubiera dicho una palabra, los ángeles la habrían defendido. ¿Recordáis? Si yo quisiera, podría llamar a un montón de ángeles, una legión de ángeles y venir en mi defensa, pero no lo hago. ¿No podría el Señor Jesús haber bajado de la cruz? ¿Os imagináis? Que hubiera estando en la cruz de alguna manera poderosa y extraordinaria, como cuando caminaba sobre el mar, se hubiera soltado de los clavos y hubiera estado en medio de ellos. Que con una sola palabra de trueno de parte de nuestro Señor Jesucristo, como hizo en otra ocasión, toda aquella multitud que miraba a la cruz y se burlaba se hubieran caído, como cuando habló y le dijo yo soy, y los soldados cayeron rendidos a sus pies. Tomás podría haber dicho, si hubiera reaccionado de esta manera, ¿por qué no llamó a los ángeles? ¿Por qué no pronunció su voz? ¿Por qué no bajó de la cruz? Si al menos
una apariencia de muerte, pero que no hubiera llegado a ser enterrado. Os pudierais haber imaginado que vino Nicodemo y que hubieran bajado con José de Arimatea al Señor Jesucristo y de pronto vieran tocando su pecho que todavía palpita, que esa lanza en el costado no fue suficiente y que palpita y que se hubiera levantado y lo hubieran curado. ¡Qué extraordinario milagro! Haber estado en la cruz y no haber muerto. Pero no, ha sido enterrado y lo he visto. Y ahora me dicen que el Señor ha resucitado. Hay una cosa clara que tenemos que recordar que dice Pablo en 1 Corintios 15, que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Y así podemos encontrar en cierto momento a Tomás. ¿Ha sido todo esto en vano? ¿Me lo tengo que replantear? ¿Tengo que comenzar de nuevo? La impaciencia, la urgencia de los resultados, querer que las cosas se hagan ya, querer que se hagan a nuestra manera. Todas esas dudas que tú tienes, si acaso el Señor me ayudara, si acaso yo encontrara respuestas a mis peticiones, si acaso, y ponemos condiciones a Dios, que se hagan las cosas como yo veo, y como no se hacen, entonces tengo dudas para no creer. Nosotros nos encontramos en una situación parecida quizá. La impaciencia, la urgencia, el querer que las cosas se hagan a nuestra manera. Por tanto, nosotros también necesitamos encontrarnos con Cristo resucitado. Así que viene la tercera sección, Tomás el convencido. Y de pronto le dicen los discípulos, hemos visto al Señor Jesús, yo no me lo creo, como no os ponga mis manos. 8 días después está otra vez Tomás allí y el Señor Jesús aparece en medio de ellos. Que no sea una aparición, que no sea una teofonía. En el Antiguo Testamento el Señor Jesús tomaba imágenes o representantes de hombres para poder hablar con los suyos. Y de pronto lo que veis, un ángel, o podéis ver un mensajero de luz, o un varón vestido de blanco resplandeciente, en realidad es Cristo, es el ángel de Dios, o es Dios hablando a los suyos. No necesitamos una teofonía, necesitamos a Cristo en medio de nosotros, o delante de nosotros. Al menos, lo que sí ocurre en medio de esa lucha interna que tiene Tomás es que los discípulos le convencieron. En la primera reunión, 8 días antes, le dijeron, hemos visto al Señor, yo no me lo creo, pero si vosotros lo decís, yo no sé, a mí me gustaría, tendría que poner las manos. 8 días después, allí está con ellos. Ahora sí, Tomás el ausente, ahora está presente. Y en medio de esa situación, el Señor Jesús se aparece delante. Y viene la aparición de Cristo, con medio de poder. Porque hemos dicho en otras ocasiones cómo nuestro Señor Jesús aparece en medio. Algunos dicen que, bueno, las puertas estaban cerradas. Allí estaba Jesús en medio de los discípulos. Y fijaros lo que dice, sin esperar ningún tipo de pregunta o de respuesta. Tomás, ven aquí. Lo primero que hace, después de decir, paz a vosotros. Tomás, ven aquí. Toca mis heridas. Mete tu mano en mi costado. ¿Cómo lo sabes? ¿Acaso no hemos visto en otros lugares que nuestro Señor Jesucristo sabía todas las dudas y todas las preguntas, sabía lo que había en el corazón del hombre? Así que solamente con la presencia de nuestro Señor Jesucristo en medio de aquella sala, estando aquellos 11 discípulos reunidos, estaban demostrando su poder. Aquí estoy y ahora yo sé qué es lo que a ti te preocupa. La duda no es únicamente para todos los discípulos, solamente para Tomás, sino también para todos los discípulos. En Lucas 24 ya había dicho a todos ellos, ved y palpar. Porque es muy importante que tengamos la convicción de que nuestro Señor Jesucristo no ha hecho una aparición, una imagen, vuelvo a decir una teofonía, un sueño. No, el Señor Jesús está real y necesita testigos de que sus heridas son reales, no pintadas, no es maquillaje. Él estuvo muerto, Él estuvo enterrado y ahora ha resucitado. Tocarlo para que lo pudierais ver. Es necesario que todos los discípulos tengan evidencias claras por el mensaje que tienen que llevar. Así que, en medio de toda esa visión, de toda esa imagen, el Señor Jesús le dice, mira, toca. No sabemos si llegó a tocar. Posiblemente llegó a tocar. Toca, ven. Y en cuanto Tomás ve a aquel hombre resucitado y ve sus heridas, y quizá toca sus heridas,
¿qué es lo que hace? Cae rendido. Señor mío y Dios mío. Esto no es una aclaración, admiración, como dicen ciertos arrianos, testigos de Jehová, de que, bueno, aquello es simplemente una expresión de admiración y de alabanza. ¡Oh, Dios, qué grande eres! Es una mentira, es una tontería, porque los judíos no podían expresar el nombre del Señor en vano. Por tanto, Tomás no habría hecho aquella expresión, cuán grande es Dios que este hombre está aquí delante de nosotros. No, este hombre que está delante de mí, que sabe acerca de mis dudas y de mis luchas, este hombre al que yo he visto crucificado en una cruz y llevado en vilo para ser enterrado en una tumba, ahora resucitado, puedo ver sus heridas. Este hombre es Señor y Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que llegar a comprender y entender. No es una mera admiración, es una rendición de Tomás. Se dirige a él como Señor y Dios. El humillado, el crucificado, el muerto, el enterrado, ahora es ensalzado y puesto en su lugar. Y ahora está delante de mí. Bueno, de pronto tendrían que surgir todas las afirmaciones que hacen las Escrituras. ¿Recordáis en el Antiguo Testamento cuántas profecías acerca del Hijo de Dios o del Mesías, del ungido que habría de venir, el príncipe de paz, etcétera, etcétera, que nos hablan acerca del ungido que tendría que entregar su vida y se presentaría otra vez? Jesús, Dios. ¿No recordaría de momento en ese mismo instante su mente cuando el Señor Jesús le dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Y de pronto entendería el pobre Tomás que es real, que el que está delante de ellos, el resucitado, es Dios hecho hombre. En cierta ocasión se creó un debate en el Evangelio de Marcos, cuando el Señor Jesús a un paralítico, en vez de curarle, lo que hace es perdonarle los pecados. Tus pecados te son perdonados. Los fariseos se lanzan enseguida diciendo, ¿cómo? Solamente Dios puede perdonar los pecados. Para que sepáis que yo puedo hacerlo, dice el Señor Jesucristo, levántate y anda. Y de pronto vendrían esos pensamientos, me vienen a mí, en mis propias luchas, intento de declarar acerca de todas mis dudas, las respuestas necesarias. Puedo demostrar, puedo llegar a la convicción de que Jesús es el que dice ser, que las Escrituras tienen razón, que Él es igual al Padre, que ver al Padre es ver al Hijo, que ver al Hijo es ver al Padre, que Él tiene el poder para perdonar los pecados porque es Dios. Nadie puede perdonar los pecados sino solo yo, dice en el Antiguo Testamento, y Cristo lo está haciendo. Por tanto, no es únicamente que podamos decir que Jesús es Señor y que Jesús es Dios. Debes de hacer tuya esta declaración, debes de tomarla para ti. Por eso es importante el detalle cuando dice Tomás, Señor mío y Dios mío. Porque el cristianismo no se basta únicamente de decir que Jesús es Señor y Jesús es Dios. Tenemos que llegar a pensar en una relación personal. Él es mi Señor ahora y Él es mi Dios. Es muy importante este mí y tienes que buscarlo en tu vida. Cuando llegues a las conclusiones, es decir, todas tus dudas se puedan resolver cuando vayas a la palabra de Dios y te diga la palabra de Dios, esto es así y así y así, y en tu razonamiento llegues a las conclusiones adecuadas. No basta con decir, es verdad, todo esto es cierto. No, si llegas a la conclusión de que Jesús ha venido al mundo a salvar pecadores como tú, y llegas a la conclusión de que Él es el Señor y Él es el Salvador, tienes que decir ahora, Dios mío y Señor mío. Y lo tienes que hacer personal, y tienes que entrar en una relación personal. Tiene que tener unas consecuencias en tu propia vida. No puedes seguir como antes. Algo tiene que cambiar para ti. Tienes que caer de rodillas, tienes que adorarle a Él, tienes que rendir tu vida a su vida resucitada. Así que nos viene nuestro cuarto asunto. Tomás como el instrumento para creer. Tomás, porque ves, ¿crees? Bienaventurados aquellos que creen sin ver. Fijaros bien estas 4 cosas que tengo que deciros.
no le está diciendo acerca de ritos o de formas o de obras. Ahora que has visto, tendrás la aplicación en tu vida, en tus rituales de la sinagoga, tendrás obras buenas. No, lo que está diciendo Tomás, ¿ahora crees? Enfatiza esto en tu vida. Porque el cristianismo no es hacer, como hemos dicho antes, es creer. ¿Ahora crees? Yo te presento a Cristo, te presento al Cristo de las Escrituras, te presento a Cristo el Redentor, te presento al Cristo muerto por tus pecados, te presento al Cristo que es resucitado. Y entonces, ¿tú qué debes de hacer? Creer, aceptarlo, rendirte a esas evidencias, a esas muestras. No te estamos diciendo que hagas cosas extraordinarias, subiré el más alta de las montañas para hacer un templo allí que todo el mundo lo pueda mirar. No, sencillamente cree. No es seguir ritos y ceremonias, sino confiar. No es creer cualquier cosa, sino creer en Cristo resucitado. De pronto podamos decir, bien, entonces, ¿cuáles son los pasos para ser cristiano? El bautismo para ser cristiano, ir a la iglesia cada cierto tiempo, hacer mis confesiones y mis oraciones. ¿Es esto lo que me hace cristiano? ¿Qué son los siguientes pasos que tengo que dar? No hay que dar ningún paso. Aquí no hay ningún paso que dar. Cree en el Señor Jesucristo y basta. Esto es lo que nos está diciendo. Tomás, ahora que me has visto, crees, y nosotros le decimos al mundo, ahora que has visto a Cristo y sabes de sus evidencias, de su poder, de su obra, cree. Y con eso basta. Por supuesto que no es creer sin evidencias. Volvemos a decir lo mismo, la fe bíblica no es aceptar cualquier cosa que te podamos decir, lo que no se puede demostrar. No, la fe en el Señor Jesucristo se puede demostrar. Por eso Pedro, más adelante, y los discípulos dicen, lo que hemos visto, de lo que hemos sido nosotros testigos, de eso hablamos. No nos hemos inventado nada. No lo hemos recibido por un ángel en el desierto ni por placas de oro en algún rincón. No, lo hemos visto, tenemos evidencias, estábamos allí, vimos su gloria de transformación en aquel monte y podemos hablar con claridad. Y ahora nosotros podemos llegar y decir, ha cambiado mi vida, he sido transformado. Ahora soy una nueva persona. Ya no es mi corazón aquel duro de mármol que antes tenía, sino un corazón donde pueda morar el Espíritu y pueda ver las cosas de manera diferente. Soy nueva criatura. ¿Evidencias? Mostremos las evidencias. Tenemos que considerar que la salvación es por fe, pero es una fe que está apoyada por inmensidad de muestras en las Escrituras, en nuestras propias vidas y en la historia. Creer y aceptar el testimonio de otros hombres y mujeres. Podréis pensar en Tomás, no se nos vuelve otra vez a hablar de Tomás, pero podéis pensar en Tomás, cómo fue en otros lugares, estuvo hablando, cómo lo hace Pedro, cómo fue instrumento para la salvación de otros. Estamos rendidos, estamos agotados, no hay salida y de pronto aparecen aquellos discípulos en medio de Jerusalén, delante de una multitud y podemos ver a Saulo de Pablo a lo largo de todo el camino en aquel mundo romano predicando el Evangelio. ¿Y qué es lo que dicen? El que vosotros considerabais que estaba muerto, ha resucitado. Y de él hablamos. Y se lo dijo a judíos y se le dijo a gentiles. Así que tenemos este mensaje en esta mañana, que lo podemos ver por lo que le ocurrió a Tomás. Nuestro Señor Jesucristo, es verdad, fue humillado, crucificado, muerto y enterrado, pero al tercer día resucitó. Y para que tengáis pruebas, el duditativo de Tomás hace la pregunta, si no toco sus heridas, ¿cómo voy a poder llegar a creer? Tocó sus heridas y vio a Cristo que ha resucitado. Y eso ha creado un poder que no podrá ser frenado, porque ahora el mundo tiene que saber por tu testimonio y el de la Iglesia que Él es Señor y Él es Dios. A Él sea la gloria.